De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Yul Yabur, que él es de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Gracias, Yul, por haber aceptado la invitación. Además, es miembro del Partido Comunista del Buró Político, ¿no? Gracias, Germán. Bienvenido. Un placer para mí estar aquí en este espacio de Criterios, compartir contigo y, por supuesto, dirigirnos aquí a todo el pueblo de Venezuela, ¿no? Maravilloso, y en lo internacional también que nos ven por allá. Sí. Mira, Yul, algo bien importante en este momento que ha sido noticia, que es la Carta Democrática Interamericana que intentó el presidente de la OEA, Almagro. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? Sí, en primer lugar, bueno, como todos sabemos, una dinámica que se desarrolló de manera muy acelerada a nivel continental, que puso a mover a los países, por supuesto, a los gobiernos, frente a la intención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha venido actuando según nuestro criterio, y así lo denunciamos en la Asamblea Nacional, cuando tuvimos la oportunidad de intervenir, ha venido actuando de manera parcializada a favor de una corriente política, muy alejado de lo que debe ser el papel de un secretario general, que tiene que ver con la diplomacia, que tiene que ver con fortalecer las relaciones entre los países, con fortalecer las democracias, y presentando un informe, como lo dijimos, un informe que está basado en inexactitudes, que están basados en una sola fuente, incluso donde hay errores, ¿Esa fuente cuál es? errores estadísticos. Bueno, ahí fue parte del informe que presentaron diputados de la MUD, que está basada prácticamente en fuentes de data análisis, según refiere allí el informe, un conjunto de errores estadísticos, hasta ortográficos allí hay, pero lo fundamental es que ellos están tergiversando el propósito de lo que es la Carta de la OEA, de lo que son los principios de la OEA. En el artículo 20 de la Carta Democrática se establece que cuando haya alteración del orden constitucional, lo dice el artículo 20, el artículo 21 se habla de ruptura, sí, claro. Pero en el artículo 20 se establece cuando haya alteración del orden constitucional, el secretario general o cualquiera de los miembros de la Organización de Estados Americanos pudiese convocar al Consejo Permanente. Y nosotros, pero no es el Estado quien invoca la Carta Democrática, el propio Estado solicita a la OEA. Es el Estado, puede ser un Estado miembro, puede ser el secretario general que convoque el Consejo Permanente para que estudie la situación, que es distinto. Pero lo que quiero señalar aquí, que todo esto es parte de un plan. Esto se desarrolla dentro de una agresión multifacética que se viene dando por parte del imperialismo norteamericano, del gobierno norteamericano. Nosotros denunciamos los señalamientos que vienen dándose por parte de congresistas norteamericanos. Esta diputada de la derecha, Rosa Lettingham, que fue presidenta de la Cámara de Representantes, ya anunciaba hace más de un mes la necesidad de aplicar la Carta Democrática en contra de Venezuela, porque en Venezuela había violación de los derechos humanos, porque en Venezuela no hay respeto no hay separación de poderes. Entonces toda la matriz que se viene desarrollando, una agresión multifacética y sistemática en contra del gobierno y del pueblo venezolano, donde hoy la dirigencia de esa oposición, una dirigencia que indudablemente no representa a toda la oposición, es una dirigencia con núcleos neofascistas muy fuerte. ¿Dirigencia nacional, dices tú? Sí, una dirigencia nacional que hoy está representando esa oposición, que, repito, distinto a lo que hoy plantea la gran mayoría de la oposición, que estando en desacuerdo con el proyecto del gobierno bolivariano, estando en desacuerdo con los principios que hoy plantea el proyecto bolivariano, no está de acuerdo con una intervención extranjera, no está de acuerdo con una agresión en contra de nuestro país. Sin embargo, esta dirigencia, estos diputados y diputadas, por ejemplo, que están en la Asamblea Nacional, que son de la MUD, se han encargado de aplicar los mecanismos y abrir los escenarios a nivel internacional para una agresión, para una intervención, para una injerencia en los asuntos internos de nuestros países. Nosotros hemos visto cómo ellos han recorrido países para reunirse con gobiernos, para reunirse con organismos internacionales y solicitar la injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Y por eso desde allí parte... ¿Incluyes ahí a todos los diputados que están por lo menos en este momento? Por eso digo que es un sector que hoy pretende dirigir a esa oposición, diputados y diputadas que lo hemos visto, que se han ido a reunirse con gobiernos, con cancilleres de gobiernos, con presidentes, con organismos internacionales, solicitando que intervengan en Venezuela, que intervengan en los asuntos internos de Venezuela,
para tratar de solventar el problema de la alimentación o el de la medicina que nosotros reconocemos como revolucionarias que estamos pasando momentos muy difíciles en relación a estos temas de la medicina y de la alimentación, pero que no, en Venezuela hoy, hay que señalarlo de manera responsable, que pese a esos problemas, en Venezuela no hay una hambruna, en Venezuela no hay una situación de mortalidad en las calles. Pero eso ameritaría en todo caso una intervención extranjera, el hecho, por ejemplo, que haya unas dificultades serias como existen en Venezuela, bien acentuadas, ¿no? Las intervenciones extranjeras nunca son aceptables, eso vulnera el principio de soberanía, de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, recordemos que hay definiciones en el derecho internacional y en la política que permiten acciones de organismos internacionales como son las llamadas crisis humanitarias, que es lo que ellos se plantean y es lo que nosotros repudiamos. Esa definición no se corresponde con la realidad de lo que ocurre hoy en Venezuela. Sin embargo, repito, estos actores vienen ejecutando todo un plan, están hilvanando el plan, todo lo que significa las acciones que ha desarrollado el imperialismo, el escenario que ellos necesitan para generar las acciones necesarias. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Por ejemplo, para activar la Carta Democrática Interamericana, declarar que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional, de que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. Y por eso que hoy, desde un espacio que es muy importante, que es el poder legislativo, que es un poder del Estado venezolano, se está utilizando para legitimar y para justificar estas acciones en contra de nuestro país. Por eso que nosotros vimos, Germán, hace varias sesiones en la Asamblea Nacional, como uno de los puntos de discusión era la alteración del orden democrático en Venezuela. Se planteó ese debate en la Asamblea Nacional y ellos, siendo mayoría, una mayoría en la Asamblea Nacional que responde a esos planes y que responden a esos intereses, aprobaron de que en Venezuela había una alteración del orden constitucional por la conflictividad que hoy se presenta entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, por todo lo que ha impulsado desde el Poder Legislativo los diputados y diputadas sancionando leyes que... Jules, bueno, eso no se aceptó la Carta Interamericana en este momento que se aplicara. Es decir, ¿qué crees tú que ocurrió para que no se diera esa propuesta que hizo el presidente Almagro? En primer lugar, creo que hoy hay un reconocimiento de que en Venezuela hay democracia. Creo que eso se manifiesta en el escenario internacional, más allá de estos actores como Almagro, que actúan como, lo hemos dicho, como soldado pretoriano del imperialismo norteamericano, tratando de defender esos intereses, pero más allá de ello, hay un reconocimiento a Venezuela que no solamente se da en este escenario muy complejo de la OEA, donde sabemos que existen gobiernos de distintos signos, que existen gobiernos con corrientes ideológicas distintas, pero se da en la OEA ese reconocimiento, se da un reconocimiento a Venezuela en la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños que se acaba de dar. Sí. Y eso, por supuesto, hoy se conservó lo que debe ser el papel del Consejo Permanente de Estados Americanos, que pudiese haber caído en un precedente muy peligroso para la OEA, incluso para la permanencia y la continuidad de la OEA. Y de su presidente, ¿no? Por supuesto, y de su secretario general, tratando de que a través de mentiras, falsedades, tergiversando la realidad, se pueda entonces generar una acción de este tipo, creando un precedente muy peligroso para la OEA.